Así le voy a pedir a uno de ustedes que nos recuerde qué fue lo último que vimos. A Viviana Cedeño. Viviana, ¿puedes resumirnos en pocas palabras qué vimos en la última clase? Chicos, ¿sí me están escuchando? Buenos días. Sí, ingeniero, Sí. buenos días. Ya, es que como saludé y nadie me contestó, pensé que a la final no me estaban escuchando. Viviana, ¿puedes resumirnos en pocas palabras qué fue lo último que vimos en la clase anterior? No está Viviana, parece que nos ha dejado solo su nombre ahí. Elizabeth Fiallo. Tampoco está Elizabeth Fiallo. Cortés Zambrano. Tampoco. Ricardo Játiva. Ricardo, ¿puedes resumirnos un poquito o hablarnos un poquito de lo último que vimos? Claro, buenas tardes, días, ingeniero. Ya lo que vimos fue el sistemas aleatorios, que son sistemas simples, sistemáticos y estratificados. Y lo que vimos fue prácticamente un estudio de como encuestas, tipo encuestas para como las elecciones, o sea, como usted dijo, ejemplos de elecciones y vimos este tipo de sistemas que nos acaba de decir. Ya, ok, Ricardo, pero ¿cuál fue el tema? ¿Cuál fue el tema que vimos? El tema central. El tema central. El tema central, ahí sí no recuerdo mucho. El teorema central del límite. No, ese no fue el tema central. ¿Cuál fue? A ver, Erika, ¿puede recordarnos con cuál fue el tema de la clase anterior? Y de ahí sí, cómo lo fuimos desarrollando. No le escuchamos, Erika. Tienes activado el micrófono. Ya. El tema central que vimos fue los métodos de muestreo, ingeniero. Correcto. Ese fue el tema. Métodos de muestreo. Muy bien, Erika. ¿Qué más? Ahí fue que vimos los que mencionó el compañero, que son el aleatorio simple, el aleatorio sistemático y el estratificado. Perfecto. Ya, hicimos un ejercicio donde fuimos aplicando cada uno de los métodos. Así es. ¿Cuál quedó pendiente o qué nos faltó? El último, creo. Claro. Por conglomerado. Por conglomerado. Bien, entonces vimos que el aleatorio simple era ¿cuál era la característica o cuál era la principal característica que debían tener cada una de estas muestras, los elementos de las muestras cuando yo los selecciono, yo armo una muestra? ¿Cuál era la característica? Que cada unidad de análisis debía tener la misma probabilidad de ser escogido. ¿Se acuerdan que eso incluso hasta les hice el ejercicio? Que cada uno tenía la misma probabilidad. Esa era la característica principal. De ahí revisamos que habían 4 métodos, como muy bien lo mencionó Erika. El aleatorio simple, el aleatorio sistemático, el muestreo por estratos y el por conglomerados. Entonces, el aleatorio simple, vimos que era como meter en una ánfora todos los elementos y escoger de manera aleatoria o por sorteo cada uno de ellos. Cada elemento que estaba en el ánfora tenía la misma probabilidad de ser escogido. Ese es el aleatorio simple. En cambio, el sistemático tenía una diferencia, ¿no? Cogía primero aleatoriamente el primero y a partir de ahí yo seguía con un método que podía ser cada 4, cada 5, dependía del criterio que usted arme. Entonces, planteamos en el ejercicio, por ejemplo, la hora, qué hora era, y en base a eso establecíamos con qué número seguíamos. Bueno, el muestreo por estrato, en cambio, consistía en agrupar a la población
por estrato. ¿Y qué era un estrato? Un estrato era simplemente agruparlos por alguna característica que tenían en común. Y les había dicho, estrato puede ser el género, estrato puede ser el lugar donde viven, estrato puede ser el nivel socioeconómico, estrato puede ser la provincia donde se ubica cada uno de los elementos o de las unidades de análisis, ¿verdad? Y por último, les expliqué que el último método era el por conglomerados. Sí les dije más o menos cuándo era aplicable este método. ¿Alguien recuerda qué fue lo que les mencioné? ¿Cuándo aplicábamos el método de muestreo por estrato? ¿Por cuándo especialmente? ¿Qué les dije? Chicos, vayan revisando el material, porque de nada sirve que yo haga una clase si a la siguiente ustedes no vienen revisando. Todas las clases se van relacionando y si no venimos revisando el material, nos perdemos. Entonces, verán, yo les dije que el muestreo por conglomerado se daba generalmente cuando teníamos que hacer un estudio, una investigación donde tenía que ver con el desplazamiento geográfico. Y les di el caso de los Estados Unidos, que era un país tan grande, y supongamos que yo les dije que quisiera coger una muestra de los emprendedores o de los empresarios norteamericanos. Entonces es un país súper grande que va de la costa del Pacífico a la costa del Atlántico, limita al norte con Canadá y al sur con México. Entonces, tomar una muestra de cada estrato sería un poco complicado porque tendría que tomar una muestra de los 51 estados norteamericanos. Entonces, desplazarme por todo ese país iba a ser un problema. A la final, ya cuando terminaba de sacar todas las muestras, ya el estudio ya no era práctico. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Les dije que ahí se organiza a la muestra por estratos. Por ejemplo, agrupo todos los estados que tienen costa en el Pacífico, todos los que tienen costa en el Atlántico, todos los que limitan en el norte con Canadá y todos los que limitan con México. Y los que quedaban en el centro, ese era otro estrato. Entonces ahí ya había organizado, perdón, mi muestra por estrato, por conglomerados. Había agrupado los estados en base a su ubicación geográfica. Entonces, una vez que yo ya tengo esos 5 conglomerados, es más fácil trabajar con 5 conglomerados que trabajar con 51 estratos o 51 estados. Entonces yo cojo de cada conglomerado una muestra aleatoria. Ahí sí, aleatoria. Un aleatorio simple. Puedo aplicar el método aleatorio simple y escoger una muestra aleatoria. ¿Por qué? Porque cada conglomerado lo agrupé en base a su ubicación geográfica. Ya, así era. Se escogía de manera, una vez que se lo agrupa por conglomerado, se escoge la muestra de manera aleatoria y pare de contar. Entonces, vamos a ver un ejercicio, a terminar esa parte del conglomerado, y hoy vamos a cubrir, no sé si se dieron cuenta en el título de la clase, cuando entraron en el link, hablamos que vamos a analizar 3 temas básicamente. El error muestral, cómo se calcula el error muestral, y también vamos a ver una distribución muestral, y por último terminaremos con el teorema central del límite. Entonces, esos son los temas que hoy vamos a cubrir, pero antes terminamos un poquito lo del conglomerado. Para eso vamos a abrir el archivo con el que estábamos trabajando. ¿Se acuerda el archivo en Excel donde dividimos en 4 hojas, ¿no? 4 hojas que cada hoja representaba un método de muestreo. Entonces, compartamos vámonos a abrir ese archivo. Ya. Aquí estaba, ¿no? El aleatorio simple, que fue lo que vimos. Les expliqué todo esto, usando incluso
el análisis de datos, también vimos el aleatorio sistemático, vimos el estratificado y nos quedamos hasta allí. El por conglomerados quedó pendiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar otra vez la data original, que era el aleatorio simple, perdón, el estratificado, este estratificado, y vamos a copiar todos los datos, copien, pongan control C, y se van a la hoja que dice por conglomerados, y ahí lo van a copiar. Ya, lo copiamos allí. Entonces, aquí agrupé por sectores, ¿verdad? Pero vamos a suponer que el centro, cuando hablo del sector centro, me refiero, por decir algo, a la Alborada. A un barrio específico de la Alborada. Ya. El otro centro, vamos a llamarle el sector de la 9 de octubre. ¿Ya? 9 de octubre. O todo el centro que tiene que ver con la 9 de octubre. Ya. Ok. Entonces voy a tener también, por ejemplo, este de aquí que está en el norte, voy a decir que eso es Sauces. Eso es Sauces. Otro del norte, vamos a poner, por ejemplo, Flor de Bastión. Otro del norte, vamos a poner, por ejemplo, Prosperina. Otro del norte podremos poner, por ejemplo, Monte Sinaí. Otro del norte vamos a poner Samanes. Otro del norte podemos poner Brisas del Río. Otro del norte podemos poner Pascuales. Y otro del norte podríamos poner Vía Daule, supongamos. Ya. En el sur vamos a poner, por ejemplo, las acacias. No las acacias, vamos a poner el sector del centro cívico, todo ese sector, llamémosle centro cívico. Y el sur-sur, llamemos Guasmo. Y otras, aquí vamos a poner, por ejemplo, alguien que sea, otra puede ser, por ejemplo, del la Sierra, Oriente, y el de acá pongamos también Sierra. Sierra. A ver, chicos. Entonces, miren. Aquí, si ustedes se dan cuenta, a ver, no, aquí pongamos mejor, no pongamos así, sino Sierra, sino que pongamos mejor la provincia. Pongamos, por ejemplo, Azuay, Chimborazo, Chimborazo, Napo y Pichincha. Entonces voy a quitarle los colores, porque los colores ahorita no representan ya nada. Lo vamos a organizar esta data por conglomerados.
¿ya? Esto vamos a ponerle circuito, el circuito o un lugar más específico del barrio. El barrio o el sector, llamémosle así ya, ok. O el territorio, mejor, porque ya tenemos sector. Territorio. Ya. Ok, entonces fíjense chicos, al haberlo hecho por estratos, fue fácil. Pero sin embargo yo me doy cuenta que en el estrato de otras, habían provincias dispersas, Pichincha, Napo, Chimborazo y Azuay. Y en el norte también tengo lugares un poco dispersos de Guayaquil, si se dan cuenta, miren. Y en el sur también. Entonces vamos a suponer que yo necesito hacer el trabajo rápido y no tengo tiempo para irme a desplazarme de la Alborada, irme al Guasmo, de ahí al Centro Cívico, de ahí a la provincia de La Azuay, de ahí a Chimborazo. O sea, esto va a ser un lío si comienzo a tomar muestras así. Entonces digo, no, mejor voy a armar unos 3 estratos y después de cada estrato tomo muestras aleatorias. Unos 3 estratos que ya no van a ser estratos, sino conglomerados, que los voy a agrupar de acuerdo con la función, con la ubicación geográfica. Entonces voy a poner conglomerados. Ya, entonces voy a armar unos 3 conglomerados. Por ejemplo, los que estén más cerca, por ejemplo, Alborada. ¿Quiénes nomás están cerca? ¿Quiénes están cerquita, que están así casi seguidos de todos estos circuitos? Sauces y la Alborada. Correcto, está cercano Alborada, Sauces, ¿y qué más? Brisas del Río. Brisas del Río, ¿y qué más? Samanes. Samán, correcto. Entonces a eso yo le voy a llamar, por ejemplo, le doy un nombre a ese conglomerado. Le pongo, por ejemplo, conglomerado, solo por poner un nombre, conglomerado norte. El conglomerado norte, ¿qué me va a agrupar? Voy a agrupar a la Alborada, a Sauces, ¿a qué más dijimos? A Samanes, a Brisas del Río, ya, nada más. Ese sería un conglomerado. Entonces, conglomerado norte sería Alborada, Sauces, Samanes y Brisas del Río. Entonces, el conglomerado es los que están más cerca de... Porque están más cerca y están, están unidos. O sea, están como en el mismo sector. Ah, sí, ok, entiendo. Y se dan cuenta, en el proyecto que les envié, yo armé 8 conglomerados, que son los distritos de Guayaquil. Y si ustedes se dan cuenta en el mapa, son justamente los barrios que están pegados. Ya, entonces, esos son los conglomerados, porque están cerca, entonces, ya. Entonces, otro conglomerado, por ejemplo, podría ser todos aquellos sectores que están más cerca del centro. Puede ser, por ejemplo, yo le puedo llamar conglomerado centro. Centro y sur, llamémosle ya, centro y sur. Ya. Entonces, ahí sería, por ejemplo, el 9 de octubre. ¿Qué más? ¿Qué más hay otro del centro? A ver. Puede ser el centro cívico, ¿verdad? Centro cívico. Ya, entonces conglomerado centro cívico. Le pongo centro sur también. Y como estoy agrupando, es que ya ahorita en Guayaquil, usted del centro fácilmente se desplaza hasta el sur
¿Sí o no? Por medio de la metrovía, ¿o no? Entonces Sí. yo puedo agrupar tanto los sectores del norte como del sur. Perdón, los del centro como los del sur. El norte es un poco más complicado todavía, aunque también hay ahí unos nexos, pero más fácil es moverse del centro de Guayaquil hacia el sur, porque el sur ya termina con el río, con el Golfo de Guayaquil, y de ahí ya no crece más. En cambio, el norte todavía se puede desplazar más para arriba, ¿sí o no? Entonces yo puedo agrupar todo el conglomerado centro-sur. Entonces agrupo el centro cívico y también lo agrupo con el Guasmo de una vez. Ya, entonces ahí ya tengo, fíjense, en dos conglomerados porque están muy cercanos. Y en cambio, Flor de Bastión, Prosperina, Monte Sinaí, Pascuales, Daule, todo eso está cerca, casi están cerquitas, ¿sí o no? Y pegados. Sí, sí. Entonces, ese podría ser otro conglomerado que yo le podría poner periferias de Guayaquil, llamémoslo así, periferias. Conglomerado, periferias. Esto es solo por poner un nombre. Ya, entonces todo esto yo lo agrupo. Conglomerado, periferias. Conglomerado, periferias. También Pascuales. Y también la vía Daule. Ya. Ya, y acá yo tengo Pichín, Chanapo, Chimborazo, Azuay. ¿Quiénes están pegaditos? ¿Qué provincias están más o menos pegadas? ¿Ah? Pichincha y Napo, ¿o no? Ah, bueno, Pichincha y Napo, entonces perfecto. Entonces pongo aquí Sierra Oriente. Pichincha y Napo, muy bien, correcto. Pichincha y Napo están unidas. Y Azuay con Chimborazo, que podrían ser también un conglomerado. O Azuay, sí, Azuay está con Chimborazo, sí limita, ¿verdad? Creo que sí. Entonces aquí ponemos Sierra Central, conglomerado Sierra Central. Entonces la Sierra Central estaría conformada por las dos provincias de la sierra que están en el centro y que están juntitas. Ya chicos, entonces fíjense. Entonces ahora sí, yo ya tengo armada mi población por conglomerado, pero los agrupé de acuerdo con el circuito, barrio, territorio que están lo más cerca posible. ¿No? Entonces ahora sí, ya no trabajo, por ejemplo, con todos estos barrios, con los 16 barrios, sino que trabajo solamente con estos 4 o 5 conglomerados que armé. Y de allí tomo, de cada conglomerado tomo una muestra aleatoria. Nada más, simple. Entonces, selecciono, voy a ordenar ahorita por conglomerados. Primero le voy a quitar esos colores para dejarlo todo en neutro. Ya, y ahora sí me voy a datos y voy a ordenar, los voy a ordenar por conglomerados. Ya, perfecto, ya ahí están ordenados por conglomerados. Entonces tengo, fíjense, el primer conglomerado, lo voy a poner de un color diferente, ahora sí. El segundo conglomerado, que es centro-sur, conglomerado centro-sur.
El tercer conglomerado norte. El cuarto conglomerado periferias. El color más bonito, pongámosle a eso. Y otra conglomerado Sierra Central, pongámosles eso. ¿Ok? Fíjense, chicos, acabamos de armar un muestreo por conglomerados. Y de allí sí, supongamos que quisiera tomar una muestra de esta población que es de 17, quiero el tamaño de mi muestra, vamos a suponer que el tamaño de la muestra sea de unos 7 elementos, o vamos a investigar a 7 elementos. Entonces, muy bien, ¿cómo tomaría? Primero ubico, ¿no? ¿Cuánto debería tomar? Del conglomerado de la sierra, ¿cuántos hay? ¿Cuánto hay conglomerado Sierra Oriente? ¿Cuántos son? 2, ¿verdad? 2. El otro, aquí ya, o sea, puedo hacerlo con función, pero como ya los tengo sombreados, los puedo sacar directamente. Conglomerado Centro-Sur, ¿cuántos son? 3. Conglomerados del norte, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 4. Conglomerados de periferias, ¿cuánto tengo? 5. Conglomerado central, ¿cuánto tengo? 2. Muy bien. Entonces, si yo necesito sacar una muestra de 7 individuos, ¿de cuánto saco de cada uno? Entonces, bueno, primero aquí tengo las frecuencias, ¿verdad? Absolutas, y acá voy a calcular las frecuencias relativas. Entonces, simplemente, yo digo, bueno, la frecuencia relativa, recuerdan que es la frecuencia absoluta de cada clase dividido para el total por la población total, congelo el denominador y arrastro. La suma de todo esto debe darme 1. Entonces, si yo necesito 7, ¿cuántos elementos debo tomar del primer conglomerado? Aquí ya voy a definir la muestra. Voy a sacar, bueno, como necesito 7 elementos, y mi muestra debe tener 7, entonces yo digo, bueno, ¿cuánto es el 12% de 7? Yo necesito sacar casi un individuo del norte, de la Sierra Oriente. ¿Cuántas personas debo sacar del centro-sur? 7 lo multiplico por el porcentaje, que es el 18.75. Debo sacar por lo menos una persona y 3, o sea, casi 1. Del conglomerado norte es el 25% de 7. Entonces, 7 por el 25%. De ahí debo sacar casi 2 personas. Del conglomerado de periferias necesito sacar más del 30%. Entonces, ese 7 lo multiplico por el 31.25%. Y del conglomerado Sierra Central necesito sacar un 12%, que eso es más o menos 1. Ya, esto dejémoslo en porcentaje mejor. Entonces, la suma de todo esto debería darme el tamaño de la muestra, los 7. Ya, perfecto. Entonces, ahí está.
Mi muestra debe estar conformada por lo menos con 0.85, que significa que es 1 prácticamente. Vamos dejándolo redondeado, ¿no? 1. Ingeniero, disculpe, ¿cómo era la muestra? ¿Cómo la sacó? Es cuántas La muestras. Tú multiplicación. necesitas 7 individuos de la muestra. Ese tamaño es 7. Entonces tú lo que haces es que multiplicas el tamaño de la muestra por la frecuencia relativa. Solamente multiplica 7 por 13, 7 por 19, 7 por 25, 7 por 31, 7 por 13 y 7. Y al final te debe dar los 7 individuos. Ah, ok, entiendo. ¿Ya? Entonces lo que les decía es que no hay 0.8, o sea, es 1 o 0. Pues. Entonces esto lo redondeo a 1. Ya, voy a tomar una persona del conglomerado de la Sierra Oriente, que están conformados de la provincia de Pichinchinapo. De ahí voy a escoger uno de los dos. De centro-sur son 3, pero me sale 1.3. Ya lo dejo en 1. Lo dejo en 1. Nada más. Del conglomerado norte me sale 1.75. ¿Qué puedo hacer? Lo redondeo de una vez a 2. Ya. Del conglomerado periferias me sale 2.18, dejémoslos en 2. Del conglomerado Sierra Centro, que es 0.8, dejémoslo en 1. Nos debe sumar 7. Si no nos suma 7, hay un error. Entonces usted tendrá que ver a qué le aumenta, a cuál le aumenta y a cuál le quita. Entonces, esta sería su muestra final. Su muestra va a estar conformada por un individuo de la sierra, por uno del centro y sur, por 2 del centro del norte, por 2 de las periferias. Entonces, ahora sí, yo ya sé exactamente cómo los voy a escoger. Bien, entonces empiezo, ¿no? Yo necesito escoger a alguien, necesito escoger uno del conglomerado Sierra Oriente. Entonces lo voy a hacer directamente. De ahí escojo ya. Aquí lo que aplico es el método aleatorio simple. ¿Ya? Entonces, como yo ya sé cómo hacer eso, simplemente me voy ¿cómo es? Datos, como vimos en la última clase, análisis de datos, y de ahí me voy a muestras, muestra, selecciono el rango de entrada, solamente como voy a trabajar con el primer conglomerado y de ahí debo escoger uno, escojo el primer conglomerado que es Sierra Oriente. Recuerden que yo aquí necesito, para usar esta función, necesito son números, por eso voy a coger el código y le digo que en este caso solamente de esos dos necesito escoger uno. En el rango de salida voy a escoger, voy a poner aquí, que me muestre aquí. Entonces me sacó el código 95431847, que ese corresponde a Elizabeth. De los dos, la máquina aleatoriamente me escogió al primero. Perfecto, ya tengo uno del conglomerado Sierra Oriente. Ahora hago lo mismo para el siguiente conglomerado Centro-Sur. Igual, me ubico ahí y ahora me voy a análisis de datos, muestras, y ahora el rango de salida debo escoger, el rango de entrada, debo escoger los códigos del segundo conglomerado. Del segundo conglomerado es entre John David y Junco. Entre esos tres, ¿cuánto debo escoger? Solo uno. Y la salida lo voy a poner aquí abajo. Aquí. Como es uno nomás, suficiente con eso.
¿Qué pasó? Es que tengo un poco de ventanas aquí que no me dejan trabajar bien, pero ya la cierro. Me voy otra vez a datos, análisis de datos, selecciono muestra, el rango de entrada, selecciono el segundo conglomerado, solo los códigos. Luego digo que escoja uno y en el rango de salida le doy esto y le doy a aceptar. ¿Por qué no salió? A ver, vamos, repitamos otra vez. A ver, entonces me ubico aquí, análisis de datos, muestra, selecciono el rango de entrada. El rango de entrada deben ser siempre códigos de entre ellos. Aleatorio, cojo uno y en el rango de salida ya, perfecto, ahí salió. Escogió al 19C65, eso corresponde, busco acá, 1965 corresponde a Junco. Bien, ya tengo el segundo elemento de la muestra. Acá lo estaba enviando. Ya, vamos ahora al tercer conglomerado del cual debo escoger dos. Dos debo escoger, de acuerdo con mi muestra, debo seleccionar dos de allí. Entonces me voy a análisis de datos, muestras, aceptar, cambio el rótulo, ahora debo escoger el tercer conglomerado, que son desde Más hasta Andrés, selecciono los códigos, ahora de aquí debo escoger ya no uno, sino dos, y en el rango de salida selecciono aquí. Perfecto, ahí están ya los dos. Entonces, el 31.71 que corresponde a Jocelyn, a ustedes les debe salir valores diferentes, no debe salirles exactamente igual al mío, porque recuerden que estamos seleccionando números aleatorios. Entonces, muestras aleatorias, 40, 50, que es Andrés. Muy bien. Ya. Ahora voy al tercer conglomerado, al cuarto conglomerado, debo escoger ¿cuántos de allí? De ahí debo escoger dos también. Entonces, esas son las periferias. Entonces, igual voy y pongo datos, análisis de datos, selecciono muestra y ahora escojo, cambio el rango de entrada, debe ser periferias desde Erika hasta Doménica, solo escojo los códigos, recuerden que el rango de entrada debe ser numérico para usar el análisis de datos, necesito escoger dos y el rango de salida lo cambio y lo voy a poner aquí. Ingeniero, ¿y hay una probabilidad de que me salgan los dos valores iguales? No, imposible. Ya. A mí me salieron los dos Ya, valores si te iguales salen los cuando... dos, vuélvelo a hacer. Porque no puedes, necesitas dos elementos que sean diferentes. No vas a entrevistar a la misma persona dos veces. Sí, si te salió igual, vuelve a ejecutar. Como es aleatorio, te aparecerán, te saldrán otras cosas. Mira, por ejemplo, aquí a mí me salieron dos diferentes. El 38, que es Doménica, y el 3708. Si te salió lo mismo, vuélvelo a hacer. Te deben salir diferentes. Y el 37, que es Valeria. Y por último, me voy a al último conglomerado, que es el de Sierra Central. Entonces, de ahí, ¿cuánto debo escoger de allí? De acuerdo con mi plan de muestra, debo escoger solo uno. Ya, entonces, voy otra vez, análisis de datos, muestra,
Selecciono el rango de entrada. Ahora escojo los códigos de conglomerado Sierra Central, que son John e Isabel. Selecciono esos dos códigos. Le digo que me escoja solo uno, no dos. Y en el rango de salida lo voy a ubicar aquí. Ya ahí escogió uno solo. Y el 85 que corresponde a John. 8522 que es John. Muy bien, entonces ya aquí tengo mi muestra de 7 elementos. Elizabeth, Junco, Jocelyn, Doménica, Valeria y John. Que ellos están ubicados en diferentes lugares, viven en diferentes lugares del Ecuador, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja? Que los conglomerados del norte, cuando yo vaya donde Jocelyn, probablemente por ese mismo sector vive Andrés. Cuando escoja Doménica, cuando vaya al lugar donde vive Doménica, por ese mismo sector está Valeria. Esa es la ventaja de haber trabajado con conglomerados, que me facilita la toma de la muestra por la ubicación geográfica. Ya, chicos, entonces esta sería la muestra. Recuerden que no nos puede salir igual por obvias razones, ¿verdad? Cada uno usamos. Entonces, esta es ya la muestra final. Esta es mi muestra. Es una muestra. De repente, si vuelven a hacer otra vez el ejercicio, les van a salir otras personas. Porque de aquí yo puedo sacar N muestras. En realidad, la pregunta sería esta. Con una población, tengo un tamaño de población. ¿Cuál es el tamaño de mi población? ¿Ah? Vamos a contar. Contemos. 16, correcto. Vamos a ver. Ya, chicos. A ver, 16. La pregunta sería, ¿cuántas muestras yo puedo sacar de tamaño 7 con una población de 16? Porque aquí he sacado solo una muestra. Esta es la muestra 1. ¿Cuántas muestras podría sacar? Y que sean únicas, o sea, que no hayan muestras repetidas. O sea, los elementos pueden, Elizabeth puede estar en 1, 2, 3 muestras, pero una muestra, la muestra 1 con estas personas, con Elizabeth, Junco, Jocelyn, Andrés, Doménica, Valeria y John, es única. No se va a repetir otra muestra igualita. Puede ser que Elizabeth y Junco estén, pero de ahí hay otras personas diferentes. ¿De cuántas maneras puedo crear muestras? Chicos, ¿tienen alguna idea? Debería haber alguna manera, ¿verdad?, de saber si yo tengo una población de tamaño n. Generalmente el tamaño de la población se lo identifica con la letra N mayúscula y el tamaño de la muestra se lo identifica con la letra N minúscula. La pregunta es, ¿cuántas muestras puedo obtener a partir de esta población? ¿Cuántas muestras de tamaño 7 puedo obtener de una población de tamaño 16? Perdón, chicos, es que me levanté a las 3 de la mañana y estoy desde las 7 dando clase. Ok. Entonces, chicos, la pregunta es esta, ¿verdad?
que es justamente una de las preguntas que suelo poner en el examen. A ver, en este problema, que yo tengo una población que yo tengo de 16, una población de tamaño 16, y quiero formar una muestra de 6 elementos, ¿cuántas muestras posibles puedo sacar? Ya saqué una muestra. Pueden haber N muestras. Ya, entonces, chicos, aquí esto se resuelve siempre usando una fórmula de combinación, que esto se ve también en estadística 1, ¿verdad? Esto es un problema típico de combinación. Este problema de combinación, se lo resuelve de esta manera, usando esta fórmula. El n factorial, el tamaño de la muestra, le sacan el factorial. El tamaño de la muestra, perdón, de la población le saca el factorial. Y a eso lo dividen para la n minúscula, que es el tamaño de la muestra, le sacan el factorial y a eso lo multiplican por n menos n minúscula factorial. Así se encuentra el número de muestras posibles usando una fórmula de combinación. Entonces, Excel tiene una fórmula que se llama factorial, esta de aquí, fact, que calcula el factorial directamente. No, porque si no usted tendría que sacar el factorial de 16, tendría que multiplicar 16 por 15, por 14, por 13, por 12, por 2 y así sucesivamente hasta el 1. En lugar de hacer eso, Excel le da la fórmula ya directamente, factorial, y usted pone el número. Como es n mayúscula, pongo n mayúscula ya. Ya, eso es factorial de n mayúscula. Eso de ahí yo lo tengo que dividir, abro un paréntesis, la factorial del tamaño de la muestra, con la n minúscula, entonces pongo otra vez factorial, pero ahora de la n minúscula, donde está el 7. Y este valor yo lo tengo que multiplicar, pongo el asterisco, multiplicado por ¿quién? Por n mayúscula menos n minúscula, o sea, por el factorial, otra vez pongo factorial, de la n minúscula, que sería de la n mayúscula, que es 16, menos 7. Cierro paréntesis, cierro y le doy enter. Ahí está. Aquí acabé de aplicar la fórmula de combinación. Ahí se la dejo para que la analicen, chicos, que está basándonos en la fórmula que tengo acá arriba. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya, si no hicieran esto en Excel, usted tendría que hacerlo manualmente. Por ejemplo, el factorial, la fórmula de esta combinación.
este problema de combinación. Ya. Este es un problema de combinación. Aquí ustedes, si no usan el Excel, ustedes tendrían que hacerlo así, ¿no? Primero saquemos el numerador, el factorial de n mayúscula. ¿Cómo se saca el factorial de n mayúscula? N mayúscula vale 16, entonces usted tendría que multiplicar 16 por 15, por 14, por 13, por 12, por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Eso es n factorial. Usted tendría que hacer esto. Multiplicar todo eso. Entonces, n factorial, n mayúscula factorial será igual a esto, ¿no? A multiplicar todo esto. Ahora, n chiquita factorial, ¿cómo sería n chiquito factorial si lo hacen manualmente? ¿Qué tendrían que hacer? A ver, hablen. Ir multiplicando el 7 hasta llegar a 1. 7 por 6, correcto, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Perfecto. ¿Cómo calcularían si lo hicieran manualmente? La otra parte, que es n mayúscula menos n minúscula factorial. Ya. ¿A qué sería igual eso? Primero, n ¿cuánto vale? 16. Menos 7, ¿cuánto sería? 17 menos 6, 9. Usted tendrá que sacar el factorial de 9. ¿Y cómo calculo el factorial de 9? El factorial de 9 sería 9 por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Eso es haciéndolo manualmente. Entonces de ahí usted ya tiene todo, no tiene el factorial de n. Entonces el total de muestras, aplico la fórmula total de muestras, sería aplicando la fórmula que yo tengo acá arriba, n factorial es este valor que tengo aquí. Eso lo divido para el producto de la n factorial chiquitita, del tamaño de la muestra, multiplicado por n menos n minúscula factorial, que es este valor. Esto cierra un paréntesis y me da exactamente el mismo valor que hicimos con la fórmula de factorial. ¿Cuál de las dos es más rápida? ¿Esta primera forma o hacerlo manualmente? Chicos. La primera. La primera, ¿verdad? Que fue usando factorial directamente. Pues les cuento de una tercera que es mucho más fácil. La tercera forma, Excel nos permite calcular la combinación de una manera mucho más fácil, que es usando la función combina t. Con la función combina t. Ya miren, Excel nos ayuda fácilmente. ¿Sabe de qué manera? Uso la función combina t, esta de aquí. Aquí usted tiene que poner dos cosas, el número y el tamaño. ¿Qué pone en número? 7 y en tamaño 16. No, perdón, es al revés. Siempre ya, entonces aquí pone primero en el número, pone el tamaño de la muestra, el 7. Y en el tamaño pone el tamaño de la población, o sea, donde está el 16. Uy, ¿qué pasó? Creo que era al revés. Era el tamaño de muestra ahí. A ver, perdón La un segunda. ratito, déjeme. Combina T. Entonces pongo el número
7. Espérense un ratito. A mí ya me salió que es primero el... El número Perdón. es la Ya, población ok. y el tamaño. Ya, ahí está. Eso es, chicos. Ya, entonces, en el número, ustedes ponen el tamaño de la población. Y en el tamaño, ponen el tamaño de la muestra, ¿sí? O sea, en la función combina T, eso es lo que tienen que tener presente. Primero, en la función combina T, primero deben poner el tamaño de la población. Miren que M3 es el 16 y luego el tamaño de la muestra. O sea, en el orden que aquí ponen es N mayúscula, luego N minúscula. Eso nomás hay que acordarse, ¿no? Miren que yo lo hago tantas veces y como veo tantas cosas que uno maneja a veces, pero es lo importante que deben saber, el orden, ¿no? El orden en Combina T es este. Anótenlo por allí para que no se olviden. Entonces, uso la función directamente, Combina T. Entonces, el orden, primero pongo el número que es el tamaño de la población, N, que es 16, y luego la N minúscula, el tamaño, es el tamaño de la muestra, a eso se refiere. Sino que los parámetros no son tan específicos, por eso es que a veces uno se confunde. Pero ustedes saben que ese número se refiere al tamaño de la población y el tamaño se refiere al tamaño de la muestra. Ya, y ahí le sale. De las tres formas, ¿cuál es la mejor entonces ahora? La de Combinate. La primera y la Combínate. tercera. Ya, entonces en el examen yo les puedo preguntar, de hecho va a venir una pregunta sobre esta. Si la población es de tanto, ¿cuántas muestras puedo sacar? 1144. Chicos, fíjense, solo tengo una muestra aquí. O sea, puedo sacar 11.440 muestras de tamaño 7 a partir de una población de 16. ¿Qué pasa si la muestra es más pequeña? Vamos a suponer que la muestra ahora sea de 4. ¿Cuánto sería el tamaño de la muestra? ¿Cuántas posibles muestras hay ahora? Necesitaría ahora. 1820. Ya, ojo que aquí no nos cuadra porque aquí ya la N ya no es 7, sino 4. Por eso la forma manual habría que hacerlo otra vez. Pero en la fórmula de Combina T, donde estoy usando factorial y directamente la función Combina T, me sale el valor exacto. Miren, si el tamaño fuera de 2, ¿cuántas muestras? 120. En conclusión, ¿qué podríamos decir? Que entre más alto el número de la muestra, perdón, el tamaño de la muestra, vamos a tener más tablas de muestra. No te escuché muy bien, hijito. Alguien que hable más fuerte o habla más fuerte. Sí tienes la idea, pero ¿cuál es la conclusión? No te escuché bien. Que mientras más pequeño es el tamaño de la muestra, ¿qué pasa? Menos combinación. Menos posibles muestras van a haber. Sí, miren, entonces vamos a hacer la prueba aquí. Si pongo N minúscula, ya, N. Esta N puede ir desde 1 hasta ¿cuánto? ¿Desde 1 hasta cuánto? En este caso, hasta 16, correcto. Hasta 16. Entonces, aquí vamos a poner el total de muestras.
Bien, entonces directamente uso la función combina T para ya no estar pensando. Y acuérdense que primero ponen N, que es el tamaño de la población. El tamaño de la población no ha cambiado, sigue siendo 16. Ya. Y luego ponen en el tamaño de la muestra, esta. Ya. Entonces, esta misma fórmula yo la voy a arrastrar combinando, dejando fijo el tamaño de la población, que es M3. Le pongo función F4 y de ahí la arrastro. Entonces ahí me doy cuenta que mientras más grande es el tamaño de la muestra, mientras voy aumentando el tamaño de la muestra, ¿qué pasa? Las posibles combinaciones van aumentando. Pero, ¿qué notan, chicos? ¿Qué están notando? Que llega un punto a partir del cual, así yo aumente el tamaño de la muestra, ya las combinaciones no van aumentando, sino que se van disminuyendo. Miren, ¿cuál es ese punto de inflexión? ¿Dónde comienza a pasar lo contrario? ¿Ah? La mitad. No, pero dígame, no la mitad, sino a partir de que, a partir de que el tamaño de la muestra es ¿cuánto? Es 8. 8. A partir del tamaño de muestras superior a 8, ya las combinaciones de todas las muestras posibles comienzan a bajar. Y quiero que noten algo, pues, que asombrosamente se repiten. Miren, 11.114, 11.114, 8.808, 8.88. Hasta que cuando yo llego a 16, es exactamente lo mismo que 1. Ya, ¿sí ven? Se vuelve, ¿qué tipo de distribución es esta? ¿Ah? Si ustedes grafican esto, ¿qué distribución es? No sería cuadrático. No, mírala, ahí está. Mira, ¿qué tipo de distribución es? Normal. Normal, chicos. O sea, cuando yo trabajo con toda la población, si yo grafico toda la población, no me sale así. Pero cuando comienzo a trabajar con muestras, y a medida que yo voy aumentando el tamaño de las muestras, la distribución se hace más normal. Miren, chicos. Entonces, ya saben, si yo quisiera, como está el problema ahorita, vamos a hacer un ejercicio mucho más sencillo, porque con 16 es como más complicado. Vamos a hacer eso. Ahorita aprendimos cómo se calculan el número de todas las muestras posibles. Uso la fórmula de combinación. O lo hago de varias formas. Lo puedo hacer manualmente, que sería la forma más larga, ¿no verdad? Puedo usar la función factorial, pero la más práctica y más directa es usando la función combina T. Esa es la forma más rápida. Ya vamos a hacer un ejercicio. Creamos una hoja aparte y le vamos a poner a esa hoja aparte distribución de medias muestrales. Ya. Distribución de media muestral. Ya. Entonces vamos a suponer que una empresa tiene en su planta solo 7 empleados. Tiene a Juan,
a Luis, a Ricardo, a María, a Rosa, a Pedro. Ya, vamos a ponerle las edades, 18, 23, 40, 21, 36 y 54. Esta es la edad. Vamos a trabajar solo con una población así. A ver, chicos. Vamos a suponer que yo necesito conversar con 2 empleados. O sea, mi muestra va a ser de 2. ¿De cuántas formas yo puedo, supongamos que yo fuera el gerente de producción y necesito hablar solo con 2 empleados para preguntarles alguna situación del clima del área de producción? Si yo tuviera que escoger 2 empleados de estos 7 que tengo, ¿de cuántas maneras lo puedo hacer? ¿Cuántas muestras puedo tener? Deme la respuesta. ¿Cuánto es N mayúscula en este momento? Recuerdan, N mayúscula es el tamaño de la población. De 21 formas diferentes. Ya, vamos a ver. El tamaño de la población. ¿Cuento? De 15 formas, ¿no? Ya. Y N minúscula, es el tamaño de la muestra. La N minúscula, el tamaño de la muestra. ¿Cuánto dije que era la muestra? ¿De qué tamaño? 2. 2. Entonces, ¿de cuántas posibles muestras, total de muestras que puedo armar? Uso directamente, no uso ni factorial ni lo hago manualmente, sino que uso la fórmula que les dije, combina T, donde ustedes primero ponen el tamaño de la población y luego el tamaño de la muestra. Y salen 15. Ninguno me acertó. Yo dije 15. Sí, aquí. Ah, sí, bueno, ya está bien. 15. Si la población, si la muestra fueran de 3, ¿cuánto sería? De 20. Ya vamos a trabajar con muestras de 2 nada más. Ya, entonces significa que a mí yo debería tener 15 muestras. Vamos a poner aquí las muestras posibles que puedo armar. Ya, ahorita ya sé que son 15 muestras. ¿Por qué? Porque apliqué la fórmula de combinación, que la pueden hacer con factorial, con combina T o con haciéndola manualmente. La más fácil es combina T. Ya, entonces ya sé que son 15 muestras. Pongo una muestra, 2 muestras, 3 muestras, 15 muestras. Ya, 15 muestras, no hay más posible muestra. Más de esto no puedo hacer. Bien, vamos a ver cómo quedarían esas muestras. Ya, la primera muestra estaría formado elementos de la muestra. Elementos de cada muestra. Pongámoslo así. A ver, chicos, la primera muestra, ¿cómo estaría formada? ¿Por quién? Háblenme. Puede ser una combinación aleatoria. Sí, pero díganme quién es la primera muestra que se les ocurriría a ustedes armar. 1, 2. ¿Por quién? Por 2 personas, pero ¿con cuáles? ¿Con cuáles? ¿Cuál sería la primera muestra? Juan y Luis. Correcto, la primera muestra sería Juan y Luis. Entonces, Juan, creo que esto no funciona. Vamos a ver si funciona.
No funciona eso, no puedo unir. Aquí lo que tengo que hacer es usar una función que se llama concatenar para ver los dos nombres, que se llama así, concatenar, concat. Y ustedes lo ponen primero a Juan y luego a Luis. Miren, pero como los quiero poner separado con un guión, le voy a poner aquí una rayita en medio. Cada nombre lo ponen con punto y coma. B3, que es Juan, un guión para que me aparezca un guión, y luego escojo Luis. Miren, ahí aparece Juan y Luis. Ya. Juan y Luis sería mi primera muestra. Y vamos a calcular aquí la media de las edades, la edad media. ¿Ya? La edad media. Entonces, la edad media entre Juan y Luis, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Yo tendría que sumar 18 más 23 y lo divido para 2. 20.5. ¿Cuál es el promedio de la edad de la población? El promedio de la edad de la población. ¿Cuál es ese promedio de toda la población? ¿Cómo calculo el promedio de las edades de toda la población? La sumo todas y la divido por el número que exista. Correcto. O más fácil, ¿uso qué función? Promo, algo así. Promedio. Uso la función que se llama promedio y señalas todos los datos. Entonces, la edad promedio de todas las edades es 31 años con 16. La primera muestra me sale una edad media. Me sale una edad media de 20,5. Miren. Ya. ¿Es igual la edad promedio de esta primera muestra con la edad de la población? ¿Sí o no, chicos? ¿Es igual o no? ¿Cuánto es el promedio de la edad de toda la población? 32. 31. Y la edad de esta primera muestra es de 20,5. Esa diferencia que existe entre la edad de la población y la edad de la muestra, la media de la edad de la muestra, es lo que se conoce como el error muestral. Entonces, aquí hay un error. Y ese error es de 30 menos 20,5. Es de 11.66. Ese es un error muestral. Disculpe, ¿cómo se calcula el error muestral? A ver, alguien que le diga cómo se calcula el error muestral. Hable, cualquiera. La diferencia entre el promedio de la edad de la población y la edad media. El error muestral se calcula por diferencia entre el error, entre el parámetro de la población, la media de la población, menos la media de la muestra. Entonces, yo sé que el promedio de edad de toda la población es 32. Y como ahorita solamente escogí la primera muestra, que es entre Juan y Luis, le calculé el promedio de esas edades, me dio 20,5. El error muestral es la diferencia entre el parámetro de la población, que es 32, menos el estadístico de la muestra, que es 20,5. El error muestral es la diferencia entre la edad de la población, la media de la población, menos la media de la muestra. Ahí está. Vamos con una segunda muestra. ¿Cuál sería la segunda muestra? Ya la primera es entre Juan y Luis. La segunda muestra, ¿cuál sería? ¿Cómo sería? Juan y Ricardo. Entre Juan y Ricardo, ¿verdad? Yo voy a usar la misma fórmula, voy a concatenar, pero quiero que no me cambie Juan, solamente en lugar de Luis que aparezca Ricardo. Entonces congelo aquí, donde está Juan, que es la B3, función F4,
y la arrastro. Pero ahí ya sé que Juan y Ricardo es la otra muestra. Y para la tercera muestra, ¿cómo sería la tercera muestra? Hablen pues, hijos. Juan y María. Juan y María. La cuarta muestra, ¿cómo sería? Juan y Rosa. Siga. Y la otra muestra. Juan y Pedro. Juan y Entonces, Pedro. perfecto. Miren, si yo arrastro hasta obtener Juan y Pedro, ya, hasta aquí termina las muestras que voy a parear con Juan. Ahora me tocaría armar, ya no hago con Juan, sino comienzo ahora con ¿quién? Con Luis. Con Luis, con Ricardo. Luego Luis con María, Luis con Rosa, y hago exactamente lo mismo. Concateno, pero ahora pongo ya no Juan, sino Luis, que es en la B4. Y le pongo la siguiente, Luis con Ricardo. Sería de ahí, Luis con Ricardo. ¿De ahí quién seguiría? Hablen, hijos, para saber que me están atendiendo. Luis María. De allí, ¿quién más? Luis Rosa. Luis con Rosa. ¿Y de ahí quién más? Y Luis con Pedro. Ya, entonces arrastro hasta que el último sea Luis con Pedro. Ese es el último. Porque si yo arrastro, me va a salir un blanco. Significa que ahí ya tengo que cambiar. Ya ahora ya no es Luis, sino ¿con quién tengo que hacerlo ahora? Con Ricardo. Correcto. Me voy donde dice Ricardo. Ricardo. Y el primero que debería armar es Ricardo ¿con quién? Ricardo ¿con quién? María. Con María. Selecciono a María. Ya. Después, ¿cuál sería la siguiente muestra? Ricardo ¿con quién? Con Rosa. Rosas. De ahí, Ricardo con Pedro. Con Pedro. Acabó. Entonces, a Ricardo lo congelo, función F4, y lo arrastro hasta que me quede la última muestra, que es Ricardo con Pedro. Miren. Ve, Ricardo con Pedro. El último ya está mal. El último lo corrijo. Porque ahora ya no tengo que seguir con Ricardo. ¿Con quién tengo que escoger ahora? María. María. ¿María con quién? Con Rosa. Y de ahí, María Pedro. Juan Pedro. María Pedro. Ok. Entonces ahorita aquí cambio. Ya no es Ricardo, sino María. Cambio, ya no es Ricardo, sino María. María. Y el siguiente es María con Rosa. Congelo a María para que siga siendo hasta que me salga María con Pedro, que es el último. Miren, perfecto. María con Pedro. El último, ese que está María con un blanco, significa que hay un error. Ya terminé con María y ahora ¿con quién me tocaría armar la última muestra? Rosa Pedro. Con Rosa. Con Pedro. Que de ahí ya no hay más y ahí salieron las 15 muestras que me decía el problema que tenía que hacer. Entonces aquí ya cambio, no es B6 sino B7 con el B8. Ya no hay más muestras posibles. Esas son todas las muestras, las 15 que me dijo la fórmula de combinación que podía armar. Y comiencen a hacerle lo mismo. Calculen la edad media de cada muestra y vayan calculando el error muestral de cada una de las 15 muestras. A ver, chicos, hagan eso.
Entonces, asimismo, la edad media entre Juan y Ricardo, ¿cómo sería? Saco la edad media. Juan, ¿qué edad tiene? 18. Ricardo, ¿qué edad tiene? 40. Eso lo divido para 2. 29. ¿Cuál es el error muestral? El error muestral sería la diferencia entre la edad de la población, el promedio de la población, menos la edad que me sale como promedio de esta muestra que está conformado por estas dos personas. ¿Dónde hay menos error? ¿En la primera muestra o la segunda muestra? ¿Dónde hay menos error? ¿En la primera muestra o la segunda muestra? La segunda muestra. Entonces la segunda muestra es mejor que la primera, porque la edad promedio de las edades de toda la población es 32, y la segunda muestra, Juan, Ricardo, tienen un menor error. Una forma de escoger la muestra más adecuada es fijándonos en aquella que tenga el menor error. Sigo ahora con Juan y María. Saco la edad de Juan más la edad de María y eso lo divido para 2. Igual, le resto la edad de la población menos la edad media de esta tercera muestra y aquí me sale un error de 12 años. Si se dan cuenta, esto siempre voy a restar la media de la población. Entonces mejor congelo la media de la población que está en la celda C10 y allí la voy a arrastrar hasta el final. Y lo que me tocaría ir calculando es la edad promedio de cada muestra. Entonces voy calculando la edad promedio de cada muestra. Ahora la edad entre Juan y Rosa. Juan tiene 18, Rosa tiene 37, lo divido para 2. Ya. ¿Sí ven? Lo mismo hago. Entre Juan, que tiene 18, sumo la edad de Pedro, que es 54, y divido para 2. Ya. Y así van haciendo. Miren, en este caso, en la muestra número 5, me salió un error negativo. ¿Qué significa eso? Observen los datos y alguien que me explique por qué el error sale negativo y qué significado tendría. ¿Por qué sale negativo? Hablen, hijitos, por favor, fíjense. Porque la edad La edad media es mayor al promedio de la edad de población. Porque la edad media de la muestra, así tengo que hablar, la edad media de la muestra es superior a la edad media de la población. Ya, eso indica. Ahora, ya. Entonces significa, como estoy restando la media de la población de cada muestra, significa que esta muestra tiene una edad promedio superior al de la población. Ya, sigo. Ya. A ver, ¿habrá alguna manera de hacerlo esto más rápido? Sí, sí lo hay. Mira, ahora voy Luis con Ricardo y divido para 2. Sí hay, igual que hice con la fórmula de concatenar, congelo el primero, congelo a la edad de Luis, función F4, y lo arrastro hasta donde termina Luis con Pedro. Se acabó, ahí está. Porque si le dan uno más, le sale una cosa diferente. El 2 tampoco lo congela. Congelas la edad de Luis. Porque Ok. la edad de Luis es la que no va a cambiar. Y el 2 no se congela.
No, la otra no, porque ahí sí obligas a que Excel te ponga la siguiente edad. Eso pude haber hecho también con Juan, pero sino que como lo fue explicando uno por uno, pero lo pueden hacer así. Miren, vamos con Ricardo, veamos. Con Ricardo, pongo la edad de Ricardo, 40, más la edad de María, que es 21, y lo divido para 2. ¿Cuál congelo? ¿Cuál congelo? De Ricardo. La edad de Ricardo, que es C5. Esa la congelo, función F4, y la arrastro hasta donde termina Ricardo. Perfecto, hasta allí. Porque si se pasan, les va a dar un error súper grandote, van a ver. Miren, aquí esto está mal. Entonces vamos ahora hago con María Rosa, pongo la edad de María, que es 21, más la de Rosa, y lo divido para 2. ¿Cuál congelo? ¿Qué edad congelo? La de María. La de María, que es C6. Función F4, y arrastro hasta donde termina María, que es justo la que sigue, nada más. Y finalmente, la última, esa ya las puedo hacer directamente. 37 más 54 y lo divido para 2. Ya, chicos. Esto que hemos hecho es lo que se conoce como distribución de medias muestrales, que era uno de los temas que teníamos que cubrir. Entonces, en el examen, chicos, esto es un tema de cajón. Es un tema que va. Y los que se quedan para supletorio, si es que se queda alguien para supletorio, esto también lo pongo. Ingeniero, disculpe, ¿me puede mostrar de nuevo cómo saca el error muestral? El error muestral tienes que restar, mijita, la media de la población Ok. menos la media de cada muestra, la edad media de cada muestra. Entonces eso era lo que les decía, que aquí pueden congelar la media de la población. Donde está el C10, lo congelas, función F4, lo congelas y de ahí lo arrastras para todos, porque es la misma fórmula. Mira, ¿ve? Lo arrastras y ve, mira, si ves la media de la población, siempre, nunca te cambia. Solo te cambia la media de cada muestra, ¿ya? O sea, basta con que lo hagas la primera vez, congelas la media de la población y de ahí lo arrastras hacia abajo. ¿Cómo yo sé que esto está bien? ¿Cómo yo sé que está bien? ¿Cómo sé que no he cometido ningún error en mis cálculos? Facilito, chicos. Como yo he trabajado con todas las posibles muestras, el problema me decía que podía trabajar con 16 muestras, y he trabajado con las 16 muestras. Si yo sumo todos los errores, ¿cuánto creen que debería darme? 0. Y me da 0, un número bastante cercano a 0. Porque miren, si ustedes lo dejan sin decimales, esto es 1 por 10 a la menos 14. O sea, eso es 0,0000. Esto es casi ¿cuánto? 0. Me debe dar un número casi 0, muy cercano a 0. Es más, si yo lo dejo solo con 2 decimales, los errores, bueno, casi sale 0. Ese número es casi 0. Ahí hay un pequeñísimo error, pero es por la precisión de los decimales, ¿no?
Ya, ahí quedó, miren, ahí quedó casi la sumatoria. Queda, si lo dejo como decimales, esta es la prueba. El error, la suma de todos los errores, la sumatoria de todos los errores. Si a usted le da un valor diferente de 0, significa que algo hizo mal. La sumatoria de todos los errores, de todas las muestras, o simplemente la sumatoria de los errores, de todas las muestras, debe darle 0. Esta es la prueba de que lo que acabé de hacer está bien hecho. Ya, a veces también el error muestral, bueno, a mí, yo siempre digo, el error lo calculo resto, la edad de la población menos la muestra, pero algunos lo hacen al revés. Restan al revés, restan la edad de la muestra menos la edad de la población. Lo hacen al revés. Lo único que va a pasar es que van a cambiar los signos y congelan la edad de la población, función F4. Lo hacen al revés. La edad de cada muestra lo restan de la edad de la población, del promedio de la edad de la población. Lo congelan y ahí arrastran esa fórmula. Sale lo mismo, sino que ahorita con signo cambiado. Ahora el negativo, si es negativo, significa que la edad de esa muestra es menor que el de la población. Y si es positivo, que la edad promedio de esa muestra es superior al de la población. Como efectivamente ocurre, miren, en la muestra número 5, el error es positivo. Analizándolo de esta manera. ¿Qué significa un error positivo? Que la edad media de la muestra es mayor que la edad media de la población. Un error positivo, analizándolo de esta manera, significa que el estadístico de la muestra es mayor que el parámetro poblacional. Edad media también se lo conoce como el estadístico de la muestra. Esto también es un estadístico. Y cuando hablo del promedio de la población, esto se llama parámetro. Cuando me refiero a la población, es un parámetro. Y cuando me refiero a una muestra, es un estadístico. Ambas son medias. Sí, pero la media de acá es de la población. Es un parámetro. Y la media acá de cada muestra es un estadístico. Entonces, siempre que ustedes escuchen en estadística, cuando se refiere a un valor y dicen parámetro, se refiere a que es un dato de la población. Y siempre que escuchen estadístico o estadigrafo también, se refiere que es el mismo, hace referencia a la misma variable de la población, pero se refiere a una muestra. Aquí ambos son medias. Esta es la media, el promedio o la media, como también se lo llama, la media de la edad de la población. Acá, el promedio o la edad media de cada muestra. Entonces, lo que hago es comparar cada estadístico con el parámetro. Si ustedes tuviesen que escoger una muestra de todas estas muestras,
¿cuál escogerían y por qué? Esa es otra pregunta. Tengo 16 muestras. De estas 16 muestras, ¿cuál escogerían y por qué? La de menos error. Que tiene menos error. ¿Cuál? Pero dime cuál. La número 6, la de Luis y Ricardo. La 10. La muestra número 10 de Ricardo y María, porque esa muestra es la que tiene menor error. Que sea negativo o positivo en valores absolutos. La muestra que tiene el menor error es la mejor muestra, porque es la que más se acerca a la población. Fíjense, chicos, lo interesante de esto, ¿no? Cómo yo puedo sacar cualquier cantidad de muestras y cómo sé cuál es la mejor muestra cuando hay un menor error. Yo acabé de publicar un libro. Ingeniero, Ahora, no importa si es positivo o negativo. no importa, hijito, porque entonces sería solamente la... el signo positivo te Sería indica la número que 6. tu parámetro... Entonces la número 6. La número 6. Sí, pero... Eso le iba a preguntar, porque está en -6. Hijito, pues estoy diciendo en valor absoluto. La mejor muestra es esta, la de Ricardo y María, porque es la que tiene el menor error en valor absoluto, es 1.6. La que me estás diciendo es 3.8. El error de esa muestra es 3.8 en valor absoluto, y la de Ricardo y María es de 1.6. La de Ricardo y María es la mejor muestra, porque es el parámetro que más se acerca a la realidad. ¿Qué está más cerca al 32.1? ¿El 30.5 o el 36? ¿Cuál de los dos está más cerca? Ingeniero, disculpe, hay una muestra de -0,667. Perdón, gracias, Jocelyn. Gracias, Jocelyn, gracias. Esa es la 6. Esa es la 6, ingeniero, la de Luis y Ricardo. Gracias, Jocelyn. Sí, perdón, no me había fijado. Muy bien. Esa entonces es la mejor muestra, porque tiene un error más pequeño, pues. Y entonces fíjense que la edad promedio de la población es 32, y en esa muestra casi me sale 32, pues chicos. Miren, 31.5, es casi 32. Entonces, de todas estas muestras, muy bien, Jocelyn, gracias, no me había fijado, es que como les digo, tantos números a veces se me cruzan, ¿no? Y también estoy desde las 7 y me levanté a las 3. Entonces, pero muy bien, Jocelyn, perfecto, esta es la mejor muestra. En valor absoluto. ¿Por qué? Porque la media de esa población es 31.5 y la media real, porque la media de la población es la media real, es la población. La media, ahí no hay errores. Aquí en esta media no hay errores, porque tomé todas las edades y las dividí para el número de elementos de la población. Ahí no hay error. Aquí, en esto, no hay error, pero en las muestras sí, porque la muestra es una parte de la población. Por eso es que cada muestra tiene un error. El éxito sería una muestra que me salga exactamente el mismo parámetro de la población. Pero eso yo les dije que era un poco complicado, difícil. Que puede darse, sí, pero muy rara vez. Dime, hijita o hijo. Ingeniero, una pregunta, perdón que me salga del tema. Dijo que usted iba a subir un archivo para las encuestas sobre el proyecto. Sí. Y aún no la ha subido. Ya, pero no importa, hijito, porque en la diapositiva está la encuesta. Sí, también tenía otra pregunta. Puedes imprimirla de allí. Lo que no quiero, Ricardo, es que esa sea una excusa por la cual no me hayan subido las encuestas. Porque tranquilamente tú imprimes esas diapositivas y sobre eso haces. Pero igual lo voy a subir, ya mismo. Ya, a ver, chicos. Otra pregunta quería decirle, ingeniero. Acerca del Excel, van preguntas acerca de lo que está en el otro. ¿De qué estamos hablando, hijo? Pero estás hablando del proyecto. Sí, el proyecto. Ya. Entonces cambiamos de tema, ya. Cambiamos. A ver, es que quiero cerrar esto con la certeza que todos entendieron.
Ricardo, escúchame, el proyecto es importante, pero esto también es súper importante, porque este tema yo lo pongo en el examen del primer parcial y los que se quedan para mejoramiento también van en mejoramiento. Entonces deben entender bien esto. Yo la pregunta que acabé de hacer es ¿cuál es la mejor muestra? Y la respuesta debe ser la que tenga menor error, pero en forma absoluta. Y Jocelyn me hizo ver que había un valor menor que 1, que era 0.66, que era mejor. Y era verdad, porque cuando tú comparas el parámetro de la población con de la muestra, esta es la mejor muestra. Entonces ya con eso cerramos. Ahora sí, ya la tarea para ahorita, chicos, es que me vuelven a repetir este ejercicio, escúchenme, pero ahora me ponen con un tamaño de 3. Les tiene que salir 20 muestras. ¿Ya? ¿Está claro el deber? Con 3. Con 3. Con 3, para que practiquen también y lo analicen, y con 4. ¿Ya? Entonces, van a repetir el ejercicio cuando el tamaño de la muestra es 3 y 4. Ya, y lo van a repetir y lo van a analizar. Entonces, después de que encuentran la distribución de las medias muestrales, me dicen cuál es la mejor muestra y por qué. Ok, jóvenes, ahora sí. Ese es el deber. Ya lo voy a subir ahorita, ojalá que no me olvide. No, apenas salga de esto, lo voy a subir. El deber para que trabajen y practiquen, jóvenes, porque esto les pongo en el examen. Siempre lo digo y no me toman en cuenta. Entonces, cuando se quedan suspensos, les tomo esto y se vuelven a equivocar. Aquí les he tratado de explicar paso por paso para que entiendan bien. Ya, ok, jóvenes. Ahora sí, conversemos sobre el proyecto. Tenemos todavía tiempo. Erika. Dígame, ingeniero. ¿Estamos bien todos? Ya voy a dejar de compartir el archivo en Excel. ¿Está Bien. claro el deber? Repiten este ejercicio de la distribución de las medias muestrales, pero cuando el tamaño de la muestra es de 3 y de 4. Sí, ingeniero, todo claro. Ya. Bien. Voy a subirles entonces la encuesta en Word ahorita. Denme unos 20, 30 minutos más o menos, que descanse un ratito porque ya saben, me levanté a las 3. Entonces, y también voy a subir esta asignación. Ya, chicos, ¿qué les pareció la clase? ¿Estuvo claro o no? Sí, ingeniero, súper claro. Todo claro, ingeniero. Sí, ingeniero. Como siempre, ¿verdad? Así es, como siempre. Claro, así es. Yo mismo me vanaglorio, perdón, es una broma, chicos, pero espero en verdad que quede todo claro. Ya, jóvenes, a ver, miren, yo creo que ya tenemos material suficiente. Me falta solamente explicar lo del teorema de límite central, que eso ya se los explico en la próxima clase en unos 5 minutos. Y hasta aquí va a ser el examen. Esto significa, chicos, que la próxima clase les voy a tomar una lección. Ya. Sobre todos los temas que hemos visto. Sobre ingeniero. todo lo que hemos visto. La próxima clase voy a explicarlo el teorema central del límite y con eso termino, que no me voy a llevar más de unos 10 minutos. Y de allí tomo la lección y lo que nos queda del tiempo para revisar cualquier cosa del proyecto. ¿Está claro, jóvenes? Listo, ingeniero. Ya, por favor, vayan avanzando en el proyecto. La encuesta está también en las diapositivas, pero ahorita la voy a subir. Pero no quiero que pongan como excusa que como no subí el archivo en Word, no han hecho la encuesta. No hay motivo. Ingeniero, una Dime, Que consulta. tenía otras preguntas acerca del proyecto. no, hijo, no lo digo por ti, Ricardo, solamente es por...
Ingeniero, una pregunta. Dígame. Aparte del documento que tenemos que hacer en Excel de todas las encuestas y aparte del documento que tiene lo teórico y todo esto, aparte debemos hacer cada uno un resumen en base a nuestras encuestas. Creo que así dijo la Claro. Eso. Hay dos informes, uno que es el del grupo, que ese tiene que ir con marco teórico, con análisis, conclusión y todo eso. Como se prepara un informe estadístico. El otro informe, que es el personal, el de ustedes, solamente hacen la parte técnica, el análisis, calculan todo lo que hemos venido viendo hasta el momento, me lo presentan. Pero aparte de eso me hacen un breve resumen de cada emprendedor, que no debe ser más de media carilla. Chicos, les vuelvo a recalcar, todas las entrevistas tienen que ser por videollamada. Por favor, la cosa con el COVID está bien peligrosa, bien seria. No quiero que se me expongan ninguno de ustedes. Hagan por videollamada, por videoconferencia, ya les di todas las facilidades. Ya si son parientes suyos, primos, es más fácil. Busquen que sí hay. No hay problema si me entrevisto a mí mismo, porque, o sea, tengo un negocio a mi nombre con RUC y todo eso. Ah, bueno, pues está bien. No hay problema. Yo tenía la misma pregunta. Pero mejor, ¿por qué no te intercambias? Erika es emprendedora y tú eres emprendedor, se cambian los dos. Porque no podemos ser juez y parte, ¿no? ¿Qué tal si haces eso? Erika te entrevista a ti y tú la entrevistas a Erika. Listo, ingeniero, sí. Te grabas. ¿Ya? Listo, ingeniero, gracias. Ya, jóvenes, hemos terminado la clase. Entonces, les subo, ¿quieren que les suba este video o no? Sí, el de la clase pasada también puede. Ah, sí, ya ahorita les voy a subir. Déjenme finalizar entonces, ¿ya? Un abrazo, jóvenes, cuídense. Hasta luego, ingeniero, gracias. Ok, ingeniero, gracias. Pase bien. Nos vemos.